Les estamos hablando. ¿Recuerdan este sonido que están escuchando de lejos? ¿Recuerdan, no sé si las contaron, unas cuantas veces que salisteis a vuestras ventanas, a vuestros balcones, a aplaudir? Lo recordamos en este arranque de Hoy por Hoy a Coruña, el de los aplausos, el que hacemos, por ejemplo, a esta hora, desde el balcón de Radio Coruña, que mira a la plaza de Ourense, a esta hora con tráfico. A lo mejor lo estáis escuchando de fondo, el ir y venir de los coches, el sonido de ese tráfico en este entorno. Veo también a gente paseando, llevando en la mano los paraguas. Veo también a los taxistas esperando en la parada que alguien les pida un trayecto. Es el sonido de los coches a esta hora de la mañana. Se acaba el año y nosotros hemos querido hacer memoria de por dónde empezamos. A principios del año, desde luego, no hablábamos de ningún virus, hablábamos del viaducto de la Ronda de Nelle, de la Vía Art, hablábamos de Aluibérica también y hablábamos de elecciones. No fue sino hasta febrero, ya bien entrado febrero, que nos acercamos un día a una farmacia en la plaza de Pontevedra y allí nos decían esto. Nuestros clientes y gente que no es habitual como clienta y claro, pues andan haciendo la tournée por todas las farmacias y no disponemos de ellas. Entonces, bueno, llevamos pues prácticamente toda la mañana, muy a nuestro pesar, pues diciendo a la gente que no las hay. Y ahora se demanda más antiséptico de manos, nos las están quitando de las manos, como se suele decir. En febrero empezaba a hablarse de un virus en China, empezaba cierta inquietud, pero no fue hasta marzo que la cosa empezó a ponerse seria. Empezaban los rumores sobre contagios en Coruña y Xurxo Hervada, entonces subdirector xeral de Saúde Pública e Epidemioloxía en el Sergas, decía esto. Sí, hai que mirar eso, na fase que nos situamos, ¿no? De contención, que aquí non circula o virus, e podemos seguir dicíndolo. Temos un caso, pero podemos seguir dicindo que aquí en Galicia de momento non circula o virus, o temos constatado por esos 140 investigacións que non son negativas. O caso que nos aparece, pues claramente vende de Madrid infectado. Pero llegaba el primer caso, el primer diagnóstico, llegaba entonces también esa segunda semana de marzo. El fin de semana anterior se habían producido decenas de miles de encuentros en bares, en discotecas, en concentraciones, en partidos de fútbol y llegaba el primer gran brote en A Coruña. El del coro, recuerdan, de Feans. Me remito ás instruccións que se deron e que se darán. Neste caso, cooperación institucional máxima e absoluta coas autoridades sanitarias. Está pechado o centro cívico e se abrirá cando as autoridades sanitarias dean autorización para facelo. Son 2 operarios, está el director técnico de la empresa más un aplicador y en principio el tiempo que estimamos de trabajo, pues aproximadamente 1 hora. Es una instalación pequeñita y en principio sin grandes complicaciones. El tiempo estimado 1 hora y el producto, por ejemplo, el plazo de seguridad en sí, pues es de 6 a 12 horas en principio, ¿no? Pero bueno, es lo que comentábamos. Como el centro tiene que estar 14 días cerrado, cumple ampliamente con esas expectativas y nada más. Y empezaba a hablarse también de los colegios. Entonces llegaba ese día que nos rompió a todos los esquemas. El día que los colegios e institutos cerraban sus puertas por orden de la Xunta. A partir do luns, os centros, desde o punto de vista de aceptación de alumnos, quedarán pechados. Cuestión distinta é o traballo interno dos profesores, e a organización das aulas e a organización do traballo de deberes ou de recomendacións ou conexións cos alumnos en función da etapa educativa e das capacidades tecnolóxicas. Ese mismo fin de semana se aprobaría el estado de alarma y empezaríamos a estar familiarizados con una palabra, bueno, con varias: confinamiento, pandemia, coronavirus, muchas imágenes. Yo recuerdo venir a la radio a primera hora de la mañana y ver a Alfonso Molina vacía de coches, el centro urbano sin vida y la comarca completamente apagada. Llegaba la pandemia, las curvas que subían, los casos que no paraban de aumentar. Y nosotros a finales de marzo les contábamos que había 200 personas ingresadas y una treintena de ellas en la UCI. El pico de casos registrados en abril llegó a los 1.180. Los registrados, los reales, eran muchos más.
El conselleiro de Sanidade entonces era Vázquez Almuiña. Os cálculos falan de que o pico poda estar en torno á primeira ou segunda semana de abril. Polo tanto, va a haber unha situación pensando como pensamos na época da gripe, que sabemos que cando hai o pico, pois evidentemente hai situacións complexas, non? De xente ingresada, xente en casa sin salir por síntomas gripais, pois pode ocurrir xusto na semana xusto anterior ou xusto despois das eleccións. Descubrimos que la mejor sanidad del mundo pues no estaba tan bien preparada para esta pandemia. Faltaban profesionales, faltaban recursos y faltaban, sobre todo, los equipos de protección. Nos lo decía Ramón Veras así. Hasta ahora el número de equipos era escaso y además en muchos casos no es el adecuado para enfrentarse a esta pandemia. No es las mascarillas y los trajes de protección no son los que deberíamos tener a nuestra disposición para atender bien a los pacientes y protegernos convenientemente de la infección. Esos mismos días quedaba listo, y así sigue desde entonces, por cierto, el hospital de campaña en A Coruña, situado en el recinto ferial de Expo Coruña. Allí Luis Verde, gerente del área sanitaria, nos presentaba a los medios de comunicación ese hospital de campaña. El otro se levantaría en Santiago de Compostela. Nosotros en este momento podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que de ser necesario, en 24 horas seríamos capaces de hospitalizar aquí pacientes, porque la infraestructura está preparada y está lista. Llegaban entonces esos confinamientos duros, el cierre prácticamente total en la semana de Semana Santa. Llegaban esas calles completamente vacías, llegaban aquellos días de abril. Hola, soy Antonio Sensipernas, médico del Centro de Salud de Betanzos. Por favor, estamos trabajando para vosotros. Ayúdanos, quédate en casa. Hola, soy Antón y soy médico de preventiva aquí en el CHUAC. Recordad que con medidas higiénicas básicas como lavaros mucho las manos, tosiendo sobre el codo o manteniendo una cierta distancia con gente que tiene patología respiratoria, nos podéis ayudar mucho a hacer frente a esta complicada situación. Y no lo olvidéis, quédate en casa. Soy Begoña, traballadora do servicio de limpieza do hospital. Estamos traballando para ti. Por favor, quédate en casa. Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Quédate en casa. Dale, quédate. Quédate en casa. No salgas, muchacha. Hay un virus afuera y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no toman medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa, es por tu bien. Ese coronavirus no te metas en lío. Quédate en casa, pórtate bien. Ese coronavirus no te metas en lío. Esto no es pa' juego, pa' el mundo entero. Llegaron entonces también llegaron las canciones, siguieron los aplausos, los juegos desde los balcones, las charlas de una calle a la otra. Muchos descubristeis a vuestros vecinos. Llegaron también los consejos como los que escuchábamos de esos médicos, de esa gente que trabajaba por cuidarnos. También, por cierto, la policía cambió un poco el tono de ese apocalíptico que escuchábamos hace unos segundos, ese no salgas de casa, a este otro. Que lo estáis haciendo muy bien, hay que aguantar en casa, muy bien. Sobre todo los niños, sois unos campeones. ¡Bravo! No te metas en lío. Todos mis respetos, son valientes profesionales que están curando. Empezamos a conocer también más sobre el virus y empezamos a poner voz y cara a los expertos. A Antón Acevedo, por ejemplo, con quien hablábamos hace unos minutos en directo, que nos ilustró cada lunes en esta frecuencia, en esta que les acompañó durante tantos meses de Radio Coruña. Hablamos con él sobre la COVID-19, el COVID, el virus, el coronavirus, el dichoso bicho. No lo sabemos porque lleva 2 meses, ni siquiera ha completado una estación. Es decir, se generó en el invierno, en el hemisferio norte,
pero en el hemisferio sur están en verano, con lo cual nosotros no hemos podido pasar todavía ni la primavera ni el verano para saber si tendrá ese componente estacional que podemos sospechar que puede tener, pero todavía no tenemos certeza. De hecho, la OMS ha dicho que no nos podemos confiar en que el buen tiempo mejore esto. A ver, siempre tenemos que ponernos en el peor de los escenarios. ¿Por qué? Porque a partir de ahí todo irá siempre a mejor. Si nos relajamos y no tomamos todas las medidas que tenemos que tomar, pues evidentemente la situación podría complicarse. Empezaban a llegar también las primeras historias de superación, las de aquellos que habían superado la enfermedad después de estar en la UCI. Esas primeras historias, como por ejemplo la del doctor Antela. Yo ya he pasado antes por situaciones clínicas adversas, pero nunca había tenido una sensación de invalidez tan grande, ¿no? Y bueno, al margen de eso luego se aprenden otras cosas, ¿no? Se aprende la cantidad de gente que te quiere, los buenos profesionales que nos rodean, el sistema sanitario que tenemos que cuidar y mimar porque es lo que nos va a sacar adelante, en fin, muchas cosas positivas. Empecé a ver la tele y empecé tal, no sé qué, de aquí y de allá, son las enfermeras. ¿Cómo va? Que vas muy viejo, no sé qué, no sé cuánto y tal. La doctora, una doctora es increíble, Pilar Vázquez. Cuando los necesitas, ves que tienes ahí a una legión de profesionales que te quedas acojonado, ¿no? Porque te tratan de maravilla, como con respeto, con todo. Son estos unos pocos, muy pocos sonidos de esa primera semana. La música de la Sinfónica también que nos acompañó durante esos meses. La música tan importante, viviendo desde nuestras casas lo que ha sido este año. Las historias de recuperación también nos acordamos de quienes no se han podido recuperar, esas más de 300 personas solo en el área sanitaria de A Coruña. 2020 se acaba, le quedan unas horas y en Italia, y queremos recuperarla, le han dedicado esta canción a 2020. C'è nell'aria la felicità per quest'anno che se ne va. Siamo proprio tutti contenti. Vaffanculo 2020. C'è un'azienda che fallirà mentre un'altra è fallita già. Da operai e dipendenti, vaffanculo 2020. Que por si no saben italiano, aunque yo creo que se puede entender perfectamente, viene a decir como algo así, está en el aire la felicidad porque este año ya se va. Todos estamos contentos, a tomar por culo este 2020. L'oroscopo alla TV, faccio corna e mi tocco laggiù. Dal profondo dei sentimenti, vaffanculo 2020 e dall'anno che verrà ci aspettiamo una novità, ma in attesa dei cambiamenti, vaffanculo 2020, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo 2020, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo 2020. Tutte vuote le città, abbiamo perso la libertà, con la rabbia in mezzo ai denti, vaffanculo 2020. Niente feste, sai perché? Soldi in tasca non ce n'è. Siamo tutti un po' più pezzenti, vaffanculo 2020, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo 2020, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo 2020.